Ensayo del transformador trifásico en cortocircuito corresponde al laboratorio número 6. Los objetivos de este laboratorio son los siguientes. Obtener el diagrama vectorial en cortocircuito del transformador. En cortocircuito. Determinar las corrientes de cortocircuito. Determinar las pérdidas en el cobre y calcular los parámetros del circuito eléctrico y calcular el valor relativo de la tensión de cortocircuito. Esos son los objetivos entonces. Entramos directamente al punto 2 que dice marco teórico, transformador trifásico en cortocircuito. Un cortocircuito en un transformador, igual les había indicado en los transformadores monofásicos, no debe producirse, ¿no? Especialmente cuando está en operación, en funcionamiento con carga el transformador. Entonces, hay que evitar, y eso se evita con buen mantenimiento al transformador, estar siempre viendo en qué condición está de funcionamiento el transformador, ¿no? Y ver las condiciones en las que está trabajando. Entonces, se requiere un buen mantenimiento especialmente. Entonces, un cortocircuito implica una condición límite de funcionamiento, ya sea en el que el secundario puede ser también el primario en función a su conexión, si es el elevador o el reductor, está cerrado sobre sí mismo y por consiguiente la tensión en bornes del secundario se hace igual a cero si se produce en el secundario, ¿no? El cortocircuito. Entonces, como les había indicado, cuando se alimenta el transformador con una tensión de trabajo, las corrientes de cortocircuito, cuando se produce cortocircuito, empiezan a elevarse considerablemente. Y eso ocasiona un daño en las bobinas del transformador. ¿Ya? Entonces, especialmente afectando al arrollamiento. Lo que, digamos, no hay que permitir a que eso ocurra, como les había indicado, ¿no? Ahora, nosotros vamos a hacer el ensayo, o sea, vamos a provocar el cortocircuito. Para esto, nosotros vamos a considerar, lo primero que se considera son las características de placa del transformador. Tanto en alta tensión, 5.05 y 8.8 amperios en baja tensión. Eso es lo que se debe considerar en el transformador. Ya, las características. Y esto se lo realiza con una tensión reducida. Es muy similar a lo que hemos hecho en los transformadores monofásicos. Entonces, en función a esto, realizamos el cortocircuito, controlando la corriente en alta y baja tensión a una tensión reducida. O sea, para esto requerimos un regulador de tensión. Con el ensayo en cortocircuito determinamos la tensión de cortocircuito del transformador, como indica acá. Las pérdidas en el cobre, las corrientes de cortocircuito y los parámetros del circuito eléctrico, o sea, es referente a las bobinas, la resistencia y reactancia de cortocircuito. Y un parámetro muy importante que está en los objetivos es calcular el valor relativo de la tensión de cortocircuito. En función a esto tenemos entonces el diagrama vectorial. Entonces vemos la conexión que vamos a realizar en nuestro transformador. Fíjense, acá está el circuito. Vamos a cortocircuitar el lado de baja tensión, ¿no? Con un conductor. Pero puedo colocar un amperímetro para controlar justamente que no se pasen los parámetros nominales. Y acá en el lado de alta tensión tengo un batímetro, donde también voy a controlar los amperios. Y acá, entre el batímetro
y la red de distribución, en este caso 380, para nuestro caso del laboratorio, vamos a colocar un regulador de voltaje, cosa de que el voltaje varíe de 0 poco a poco hasta llegar a la corriente nominal del transformador que hemos visto anteriormente. Una vez llegado a esa corriente, entonces, paramos ahí y lecturamos el voltaje y la potencia, ¿no? Y en el otro lado, en el lado de baja tensión, igualmente el amperaje. Eso es lo que se hace entonces. En función a esto, entonces, fíjense, acá voy a tener una tensión que le voy a aplicar, una tensión, y como está cortocircuitando acá, U sub 2 se hace igual a 0, ¿no? Y esta corriente que va a circular de acá va a ser la corriente de cortocircuito. Entonces, al igual que en el anterior caso, U sub 1, le estoy aplicando una tensión acá, es igual a la fuerza electromotriz, en este caso negativo, más la corriente por la impedancia. En el sub 2 igual, es igual acá, se induce acá. Entonces voy a tener una tensión E sub 2 igual a la salida, U sub 2 por la corriente y la impedancia de este sector. Y eso es lo que tengo acá, E sub 2, U sub 2, más I sub 2, Z sub 2. I sub 1 más I sub 2 es igual a la corriente en vacío. Esta ecuación ya la habíamos realizado en el anterior laboratorio. Pero acá se está produciendo un cortocircuito en el lado secundario, como se ha indicado, entonces, por lo tanto, U sub 2 se hace igual a 0. Por lo tanto, las ecuaciones anteriores se vuelven de cortocircuito. La tensión en el primario de cortocircuito es igual a menos la fuerza electromotriz de cortocircuito menos más la corriente que circula por la impedancia. Y E sub 2 de cortocircuito, U sub 2 se hace 0, entonces va a ser igual a I sub 2 por Z sub 2, no por el cortocircuito. Cuando el transformador entra en cortocircuito, esa fuerza electromotriz en vacío, que es igual a la corriente en vacío por el bobinado del primario, por eso estoy cortocircuitando el secundario, es muy pequeña. Entonces, eso se desprecia, esta corriente en vacío, ¿no? Por lo tanto, I sub 1 más I sub 2, esta corriente se desprecia, se hace igual a 0. Entonces, I sub 1 va a ser igual a menos I sub 2. Y las tensiones de cortocircuito, la fuerza electromotriz de cortocircuito es igual a la fuerza electromotriz de cortocircuito en el secundario, primario y secundario. En función a esto, hacemos el diagrama vectorial en cortocircuito. Se le aplica una tensión, en este caso reducida, pero al aplicarle una tensión como el secundario está en cortocircuito, va a circular un flujo magnético por la parte de izquierda. Y me produce, digamos, ambos, una corriente de magnetización y una corriente en el fierro, y ambas vectorialmente es igual a I sub 1, como está acá. E I sub 1 es igual a menos I sub 2. Esta ecuación me dice que E sub 2 es igual a E sub 1 de cortocircuito. Entonces, como acá dice, U de cortocircuito, la tensión de cortocircuito es igual a la fuerza electromotriz de cortocircuito en el primario, menos de cortocircuito, por su corriente, su resistencia y reactancia. Su corriente I sub 1, su resistencia y su reactancia, y tengo la tensión de cortocircuito en forma vectorial. Asimismo, E sub 2 de cortocircuito es igual a I sub 2 por Z sub 2. Entonces, I sub 1 es igual a menos I sub 2, pero este es igual a I sub 2 positivo. Por la resistencia y reactancia tengo la fuerza electromotriz del transformador E sub 2 en el secundario. Y esto es igual a la fuerza electromotriz en el primario. De esa manera llegamos a obtener el diagrama vectorial. Ahora, nuevamente me voy a este circuito de acá arriba. Como habíamos indicado, cortocircuitamos el secundario. ¿Qué valores voy a obtener después de haber, digamos, llegado a las corrientes tanto en el primario y secundario? Porque tengo dos amperímetros, estoy controlando las corrientes.
Los valores que voy a obtener es el voltaje de cortocircuito, la corriente de cortocircuito y la potencia de cortocircuito. Con estos tres valores realizamos los siguientes cálculos que nos indican este punto 2.3 parámetros del circuito eléctrico. Entonces, obtenemos los parámetros del circuito eléctrico considerando el transformador trifásico que se tiene en nuestro laboratorio, cuyo grupo de conexión es Y0. Entonces, igualmente que en el anterior laboratorio, en vacío, en cortocircuito también tenemos tres métodos, a partir de las impedancias, a partir de las tensiones y a partir de las potencias. El primer método, a partir de las impedancias, calculamos el cosfi de cortocircuito, es igual a la potencia de cortocircuito que hemos lecturado, dividido entre raíz de 3 la tensión de cortocircuito lecturados y la corriente de cortocircuito. En función a esto, calculo la impedancia de cortocircuito es igual a la tensión de cortocircuito entre la corriente de cortocircuito. Esto por fase es igual a la tensión de cortocircuito entre raíz de 3 entre esta corriente de cortocircuito que hemos lecturado. Una vez obtenido esta impedancia, obtenemos la resistencia de cortocircuito que es igual a esta impedancia por el cosfi de cortocircuito que hemos calculado acá. Y la reactancia de cortocircuito es igual a la misma impedancia por el seno del ángulo que podemos despejar de acá, de cortocircuito. Y obtenemos la resistencia y reactancia de cortocircuito. El segundo método, a partir de las tensiones. Entonces, la tensión resistiva de cortocircuito es igual a la tensión de cortocircuito que hemos lecturado por el cosfi de cortocircuito, este mismo cosfi. Este valor es igual a la tensión de cortocircuito entre raíz de 3 por el coseno de phi de cortocircuito. Igual para la reactancia. Tengo la reactancia, o sea, la tensión reactiva de cortocircuito es igual a la tensión de cortocircuito por el seno de phi de cortocircuito. No despejando el ángulo de acá. Es igual a la tensión de cortocircuito entre raíz de 3 por el seno de cortocircuito. Entonces tengo la tensión resistiva y la tensión reactiva. En función de esto, calculo la resistencia de cortocircuito es igual a esta tensión resistiva de cortocircuito entre la corriente de cortocircuito que hemos lecturado. Y la reactancia a la tensión reactiva está de cortocircuito entre la corriente de cortocircuito, la misma que hemos lecturado también. Y tengo a partir de las tensiones. Y el tercer método, a partir de las potencias. Directamente, la resistencia de cortocircuito es igual a la potencia de cortocircuito que me ha lecturado el batímetro, dividido entre 3 veces la corriente de cortocircuito al cuadrado que hemos lecturado. Para la reactancia, debo calcular primero la potencia reactiva de cortocircuito, es igual a la potencia activa, la misma potencia, por la tangente de este ángulo de cortocircuito. Y calculo la reactancia de cortocircuito es igual a esta potencia reactiva dividido entre 3 la corriente de cortocircuito al cuadrado, lecturada. Entonces, esos son los 3 métodos de cálculo que se va a realizar en el laboratorio. Vamos a utilizar dentro del equipo instrumental del laboratorio, en el punto 3, el mismo transformador trifásico que hemos utilizado en el anterior laboratorio. Este transformador trifásico tiene las siguientes características. Una tensión nominal en alta tensión 400 voltios, en baja tensión 230. Una corriente nominal, muy importante este valor para esta prueba, 5.05 en alta tensión y 8.8 amperios en baja tensión. Una potencia nominal de 3.5 kVA a una frecuencia de 50 Hz y el grupo de conexión Y0. Alimentación de tensión trifásica variable. Ahora sí que tiene que ser variable, porque hay que controlar las corrientes a una tensión reducida. Vamos a utilizar especialmente un batímetro y amperímetro especialmente, ¿no? Para medir especialmente en el lado de baja tensión. Y este es el circuito de laboratorio que ya hemos visto anteriormente y les voy a indicar la descripción. Entonces, tengo la tensión de 380 voltios. Acá debo instalar una alimentación de tensión trifásica variable, un regulador de tensión trifásico variable en esta parte. Y decir, me voy al batímetro. Del batímetro
se hace la conexión pasando por un interruptor al primario del transformador y en el secundario cortocircuitamos. Se inicia la prueba con una tensión 0 y poco a poco le voy variando con el variador de tensión hasta que llegue a la corriente nominal. En el lado de alta, 5.05 y en el lado de baja, 8.8. Llegado a esa corriente, lo detenemos ahí y lecturo el voltaje. Va a ser un voltaje bajo, ¿no? Es como si estuviese trabajando el transformador a plena carga. Y también la potencia de cortocircuito. Y tengo los 3 parámetros y en el otro lado, la corriente, ¿no? Para comparar este valor. Eso es lo que se hace entonces. Y eso lo vamos a realizar el cableado a continuación. Entonces voy a anotar acá. Vamos a dibujar. Ya. Entonces, esto está desenergizado, alimentación de tercios. Este es el variador de voltaje que tenemos en laboratorio. Entonces, donde dice A, B y C, no le alimentamos. De acá alimentamos a nuestro batímetro trifásico, ¿no? A, B y C minúsculo. Esto está apagado, tiene un interruptor, está apagado. En la parte superior tiene una perilla para poder variar en esta parte. Esto está en 0, a pesar que tiene también un voltímetro, ¿no? Y de acá conectamos a H1 al lado de alta tensión, H3 y H5 de nuestro transformador trifásico. Y esto lo cortocircuitamos. X3 entre X5 cortocircuitado y también lo cortocircuito X1 entre X3, pero hago pasar por la pinza amperimétrica, ¿no? Suficiente una lectura acá para poder llegar al valor correspondiente que nos indica de 5.05 y 8.08 creo en esta parte. Hay que controlar. ¿Qué es lo que hago? Energizo con 380 voltios al variador de voltaje trifásico. Está entrando 380 acá, pero acá en la parte de A, B y C minúscula está saliendo 0. ¿Por qué? Enciendo mi variador de voltaje y esta perilla está en 0. Voy variando poco a poco y la corriente va a ir subiendo poco a poquito. Acá debe llegar a 5.05. ¿No? Va a llegar a 3 amperios, 4, 5, 5.05. Y en el secundario igual, a 8. Es como si el transformador estuviese trabajando a su plena carga. 8.08 creo ahí. ¿No? 5.05. Llega a 5.05, lo detengo ahí y lecturamos el voltaje. Va a ser un voltaje bajo, la misma corriente que hemos visto en función de las características de placa del transformador y la potencia de cortocircuito que me va a lecturar el batímetro. Inmediatamente hacemos la lectura en el secundario, ¿no? Mi transformador trifásico es de 380 a 220 en cortocircuito y tengo la pinza amperimétrica. Y las lecturas que tenemos son las siguientes. Voy a borrar esta parte. Y tenemos las siguientes lecturas. Acá está. Solamente una lectura. Se hace con despacio esta prueba. Fíjense, he llegado a 5.05 en el lado de acá. 5 puntos en el lado de alta tensión y en el lado de baja tensión 8.8. 8.86, un poquito se había pasado, ¿no? En el lado de baja tensión, pero 5.05. Como he leído con otro instrumento acá, con una pinza, es una pequeña variación, ¿no? 8.8, pero está bien, está dentro del rango. 5.05 exacto en el lado primario y en el secundario 8.86. Para llegar a esta corriente de cortocircuito, la tensión de cortocircuito solamente es de 15.23 voltios y ya he llegado a esta corriente. Fíjense, una corriente muy baja y una potencia de cortocircuito equivalente a la potencia del cobre de 120 vatios. Fíjense, con una tensión reducida ya he llegado al valor de la corriente
nominal, ¿no? Tanto en primaria y secundaria. ¿Qué hubiese pasado si hubiera hecho con la tensión de servicios de 380? Esto se hubiese subido considerablemente ambas tensiones en el primario y secundario y ahí inmediatamente daña el transformador por la pérdida de aislación de las bobinas. Y también daña la parte magnética, ¿no? Porque empieza a calentar el transformador. Con estos valores vamos a hacer el cálculo por el primer método. Ya les voy a indicar por el primer método. Ustedes van a hacer por los tres métodos. Por el primer método tengo lo siguiente. El COSFI de cortocircuito, la potencia de cortocircuito, 120 vatios, dividido entre raíz de 3, la tensión, 15.23 voltios, y la corriente de cortocircuito, 5.05. Y obtengo acá el valor de COSFI de cortocircuito, despejo el ángulo, y en función de esos cálculos ya le realizo el valor, ya le hizo el cálculo de la impedancia de cortocircuito. Es igual a la tensión de cortocircuito entre la corriente de cortocircuito. Este valor es igual a la tensión de cortocircuito, que es 15.23 entre raíz de 3, entre la corriente de cortocircuito, ¿no? Que es de 5.05. Y obtengo la impedancia de cortocircuito. Ahora, la resistencia de cortocircuito es igual a esta tensión, o diré a esta impedancia de cortocircuito que hemos calculado acá, entre el COSFI de cortocircuito, este valor. Y la reactancia, la misma impedancia calculada entre el seno de este ángulo, ¿no? Que hemos despejado. Y tengo la resistencia y reactancia en ohms, la parte real e imaginaria. Ahora calculo este valor de la tensión relativa de cortocircuito, que se llama acá. La tensión, como hemos puesto en nuestros objetivos. Acá, calcular el valor relativo de la tensión de cortocircuito. ¿Esto cómo se calcula? De la siguiente manera. En porcentaje, es igual a la tensión de cortocircuito, en este caso, 15.23 acá, dividido entre la tensión nominal con la que estoy alimentando. ¿Cuánto es la tensión nominal de mi transformador? En este caso, podemos colocar acá este valor, 400 voltios, ¿no? O podemos colocar también la tensión que estoy alimentando acá, 380, ¿no? 380 estoy alimentando ahí. Entonces, como no es, acá nos indica el transformador trifásico 380, 220, mantendremos nomás el valor de 380 voltios acá. Entonces, la tensión de cortocircuito, 15.23, dividido entre 380 por 100, y acá voy a obtener un valor en porcentaje. Ese valor, más o menos, debe salir entre 3 a 8%, ya acá, en esta parte. Más o menos en ese valor. O sea, me indica que, digamos, muy importante este valor, muy importante, especialmente en las aplicaciones de transformador. A veces no tengo en la placa de características este valor. Muy importante para la protección misma del transformador, para las ampliaciones que se van a hacer, etc. Este valor es muy importante, ¿ya? Y otro valor importante es el porcentaje de pérdidas en el cobre, de las bobinas de cobre. Calculamos en función a tengo mi transformador de 3500 volt-ampere, que es la potencia de placa. 3,5 kVA, equivalente a 3500 volt-ampere. Reactivo. Como tengo el COSFI de cortocircuito, entonces lo llevo a la parte activa en P sub n, en vatios, porque el valor que tengo de la potencia de cortocircuito es en vatios. Entonces, COSFI de cortocircuito es igual a la potencia nominal entre 3500 volt-ampere, ¿no? En este caso es 3500. El despejo P sub n y tengo en vatios. Por último, el porcentaje de pérdidas en el cobre es igual a esta potencia de cortocircuito, que es igual a 120 vatios, dividido entre esta potencia nominal que hemos calculado en vatios por 100. Y aquí calculamos el porcentaje de pérdidas en el cobre.
¿Ya? Esos valores entonces. Acá tengo el diagrama vectorial, es el mismo que hemos visto arriba. Y nos pasamos a lo que es el análisis de resultados. La primera pregunta, desarrollar con gráficos, ecuaciones y teoría, ¿qué es el valor relativo de la tensión de cortocircuito? ¿Qué es este valor, dice, relativo de la tensión de cortocircuito? ¿A qué nos refiere? Muy importante esto que sepa. Ya muy importante este valor, a eso se refiere. Esto pueden sacar del internet o de cualquier texto, no de transformadores. Hay bastante en el internet. ¿Qué característica existe con el factor de potencia en el ensayo de cortocircuito de transformadores trifásicos? Desarrollo. ¿Qué pasa con el factor de potencia? A veces este factor de potencia, en función a cómo se produce el cortocircuito, llega a elevarse. ¿Ya? Es una de las características del cortocircuito. Entonces, eso ustedes también pueden encontrar en el internet o en cualquier texto, pero llega. Incluso llega a pasar en algunas, a pasar de 1 el valor, ¿no? De costo y de cortocircuito. Entonces, llega a sus valores, se incrementa el costo y de cortocircuito. ¿Qué opinas del desfase entre la resistencia y reactancia de cortocircuito, además de realizar el análisis del diagrama vectorial en cortocircuito? Dice. ¿Qué opina de la resistencia y reactancia que hemos calculado acá? Ustedes, por si acaso, van a calcular por los 3 métodos. Ya acá, por los 3 métodos. 1, 2 y 3. El cálculo. Entonces van a obtener la resistencia y reactancia. Y esto solamente la tensión relativa de cortocircuito, como está acá. Entonces, esto por los 3 métodos. Entonces, una vez calculado, esta es la parte real y la parte imaginaria, la parte reactiva. Y tiene que ver esto, fíjense, con este ángulo, con el ángulo que me da el desfase del transformador. ¿No? Y acá tengo el diagrama vectorial. El análisis es muy similar al que hemos hecho acá. Acá está, en esta parte. ¿No? Ustedes pueden, digamos, analizar esa parte o también pueden encontrar otro análisis que exista, ¿no? Pueden el mismo o otro análisis que... Esto también hay bastante en el internet y en los libros. 4. ¿Cómo se realiza la prueba de resistencia? Esto ya es para que ustedes aprendan un poco más, lean. ¿Cómo se realiza la prueba de resistencia óhmica de los devanados, de los transformadores trifásicos, de la resistencia? ¿Cómo se realiza esta prueba? Van a ver, esto hay bastante también en el internet, ¿ya? Esto igual. ¿Cómo se realiza el punto 5? ¿Cómo es la prueba de resistencia de aislamiento de transformadores trifásicos? Son preguntas muy importantes, por eso lo he hecho acá. Y por último, ¿qué son las pérdidas en el cobre en transformadores trifásicos? Teoría, ecuaciones y gráficos. ¿Qué son estas pérdidas? ¿No? ¿Por qué calculamos estas pérdidas? Estas pérdidas no deben ser elevadas, ya les he dicho anteriormente, tanto en el fierro como en el cobre, porque si son muy elevadas, está pasando ya algo con mi transformador. Esto siempre se lo realiza después de un mantenimiento cuando el transformador es nuevo, para ver el tipo de materia que está pasando con mi aislación, que hemos preguntado acá, del transformador. Tal vez ya está debilitando la misma, por eso se hace también esta prueba de resistencia de aislamiento, ya acá digo. Tal vez ya y me está incrementando el porcentaje de pérdidas en mi transformador. Ya entonces a eso se refiere. Documentos de referencia, la guía de laboratorio y todo lo que hayan consultado. ¿No? Hasta aquí entonces este laboratorio.